Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Muy buenos días, mi amado hermano. La paz del Señor esté en vuestros corazones. Así es. El que habita en el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Así es. Esa palabra es poderosa, esa palabra. Bendito sea el nombre. Rey de reyes, señores, señores. Así es. Así es, mi hermano. Una vez más presentando otro estudio más. Como prefacio yo tengo pensamientos y propósitos. Gloria a Dios. Pensamientos y propósitos tengo como prefacio para dar este pequeño estudio nomás que nos salió adicionales. Así es. Démosle gracias al Señor por este día maravilloso, ¿sí? Gracias, Padre bendito, grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, grande, maravilloso, Señor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así es. Bendito sea tu nombre, Señor grande, poderoso Señor mío. Como tu palabra también dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así es, te santificamos tu nombre, Jehová de los ejércitos. Bendito seas y grande, maravilloso, Rey de reyes, señores, señores. Poderoso eres, Señor, creador del cielo y la tierra. Eres el alfa, el omega, el principio, el fin. Bendito seas y grande, maravilloso, Señor. Tú conoces el presente, el pasado, el futuro, Señor. Tú conoces nuestro levantar, tú conoces nuestro caminar, tú conoces nuestra vereda, Señor. Enderézanos, Señor, Padre amado, bendito sea tu nombre, grande, maravilloso. Estamos aquí delante de ti, Señor, con fallas, con errores, con caídas. Señor, pidiéndote también perdón, Señor, por malas palabras dichas, Señor, o malas palabras que han salido de mi boca, Señor, que tú seas perdonándome, Señor, Padre amado, bendito sea tu nombre, que tú seas perdonándome, alguien he visto mal o no lo quiero escuchar lo que me hablan, Señor, que tú seas, Señor, ayudándome y protegiéndome y guardándome también, Señor, del mal, Señor. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso. Ábreme estos ojos, Señor, para ver las maravillas que tienes preparado en este día. Grande y maravilloso, Señor, Padre eterno. Recordando también que en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Así es, Padre amado. Tú tienes, Señor, como tú dices tu palabra también, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Bendito sea tu nombre, Señor. Así es, grande y poderoso Padre eterno. En tus manos ponemos este mensaje. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mente, nuestro corazón. Ayuda a hacer tu voluntad, Señor, ya que con nosotros no podemos, Señor, porque somos débiles, Señor. No podemos, pero ayúdanos con tu Santo Espíritu, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, para hacerlo. Como tu palabra mismo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y así es, Señor, bendito sea tu nombre, grande, maravilloso, Padre eterno. Padre bendito, gracias, Señor. Que estas palabras, Señor, que no regresen vacías, que regresen con frutos, Señor. Bendito sea tu nombre, grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada uno que estamos participando en este video, que seas ayudándonos, Señor, fortaleciéndonos más, Señor. Ayudándonos, Señor, espiritualmente con estas palabras que nos das cada día, Señor. Gracias, Señor. Ayuda a nuestra familia también, Señor. Ayuda a cada una de nuestras familias, Señor. Bendice a cada una de nuestras familias con esas bendiciones que tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Como había dicho, como prefacio tengo el pensamiento y propósitos. Vemos en los libros de Hebreo, capítulo 4, verso 12, que nos habla nuestro Padre Celestial. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, y hasta las coyunturas y los tuétanos. Y es capaz de discernir los pensamientos, las intenciones del corazón. Claramente vemos ese mensaje tan poderoso que nos da nuestro Padre Celestial. Ese mensaje, ponerlo en nuestra mente, este versículo que nos da, poner en nuestra mente para poderlo meditar de esta palabra, porque dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, y hasta las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Recordemos que cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, Él nos convence de pecado. Él nos convence
y de lo que nos hace ver del pecado que hemos estado, en el error que estamos. Pero cuando llega el Espíritu Santo a nuestras vidas, cuando no llega el Espíritu Santo, seguimos pecando, seguimos haciendo lo que queremos hacer, lo que estamos en el mundo. Porque un rato hablamos de Dios y otro rato estamos en el mundo, hablando cosas que no podemos hablar. Y así es, mi amado hermano. Por eso claramente, cuando el Espíritu entra a nuestras vidas, nos transforma. Somos nueva criatura. La palabra mismo lo dice claramente. Somos nueva criatura. Así es. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios. Cuando Dios la instala por su Espíritu, convence poderosamente y convierte poderosamente y consuela poderosamente. Hace que sea humilde el alma, que ha sido orgulloso por mucho tiempo. El espíritu perverso sea manso y obediente. Los hábitos pecaminosos que se han vuelto naturales para el alma, he estado profundamente arraigado en ella, son separados y cortados por la espada, dejará el descubierto y los hombres, sus pensamientos y su propósito, las viles de los muchos y los malos principios que los mueven, las finalidades pecaminosas. Recordemos que nuestro acto es el pecado, nuestra concupiscencia, el tiempo pasado. Cuando nosotros entramos a Cristo, el viejo hombre queda atrás y vemos un nuevo hombre que comienza a salir. Sea un cambio que hacemos ya. Cuando nosotros entramos a Cristo, aceptamos a Cristo, es un cambio, vocabulario más que todo. Y ya no te ríes con los demás como se ríen de lo injusto. Ya no te ríes tú también, ya te quedas aparte. Así es, mi amado hermano. Para las cuales actúa la palabra mostrará el pecado por todo lo que hay en su corazón. El mismo Espíritu saca todos los pecados que tenemos en nuestro corazón, todo el orgullo. Ahí va el orgullo, la braveza, la terquedad, el odio, el resentimiento. Todo eso va sacando el Espíritu cuando entra a nuestras vidas, cuando comienza a transformar a nuestras vidas. Por eso que nosotros decimos, la palabra mismo dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. O sea, ya comienzas a poner el rostro de Cristo. Ya comienzas a buscar el rostro, ya comienzas a ser diferente como el discípulo ya de Cristo. Así es, mi amado hermano. Aferrémonos firme a las doctrinas de la fe cristiana en nuestra cabeza, sus principios vivificantes en nuestros corazones, su confección franca en nuestros labios, y sometémonos a ellos en nuestras vidas. Cristo ejecutó una parte de su sacerdocio en la tierra. Al morir por nosotros, ejecutó la otra parte en el cielo, alejando a la causa, presentando las ofrendas de su pueblo. A. Criterio de la sabiduría al finito, el infinita. Fue necesario que el Salvador de los hombres fuera uno que tuviera el sentimiento de compañero, que ningún ser, salvo un congénere, pudiera tener, y parte era necesario que experimentar realmente todos los afectos del pecado, que pudiera separarse de su verdadera culpa real. Vemos en los libros de Juan, capítulo 3, verso 16, mismo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque lo que no pueden hacer la ley, ya que era débil por causa de la carne, lo hizo Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de nuestra carne pecaminosa, y por el pecado condenó al pecado y a la carne. Gloria a Dios. Dios envía a su Hijo en la semejanza de carne de pecado, como habíamos leído en Romanos capítulo 8, verso 3, pero mientras más santo y puro era Él,
menos dispuesto debe de haber estado a pecar en su naturaleza, y más profundo debe haber sido la impresión de su mal. En consecuencia, más preocupado debe haber estado el por librar a su pueblo de las culpas del poder del pecado. Debemos animarnos por la excelencia de nuestro sumo sacerdote para ir directamente al trono de la gracia. La misericordia y la gracia son las cosas que queremos. Misericordia que perdone todos nuestros pecados, y gracia que purifique nuestras almas, además de nuestra dependencia diaria de Dios para las provisiones presentes. Hay temporadas para las cuales debemos prever en nuestras oraciones. Vemos en los libros de Hebreos capítulo 4, verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que ha sido tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vemos en los libros mismos de Hebreos, capítulo 4, verso 16. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Por eso que tenemos que acercarnos, mi amado hermano. Tenemos que acercarnos porque cuando nosotros nos bañamos con la sangre de Cristo, con la que fue regada, con la que en la cruz derramó la sangre, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, esa sangre, somos rociadas con esa sangre, somos transformados. Es como cuando Juan el Bautista dijo claramente, le dijo a la gente que estaban ahí esperando para bautizar, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie comprendía lo que Juan el Bautista decía. Ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero nadie quería ver lo que le decía, porque muchas veces criticaron, así como nos critican a nosotros cuando predicamos la palabra o hablamos de la palabra, nos critican. Y así fue una crítica en ese entonces también. ¿Qué somos nosotros para que no nos critiquen también? Así es, mi amado hermano. Entonces, ahí recordemos que la sangre del Cordero, nosotros podemos acercar confiadamente cuando aceptamos a Cristo. Cuando nosotros lo aceptamos que Él viva dentro, porque recordemos que Él no está muerto, Él está vivo. No lo vamos a cargar aquí colgado a Cristo. No lo vamos a cargar colgado en las paredes, no, porque Él está vivo, mi amado hermano. Tú tienes que dejar que entre a tu vida para que Él transforme tu vida. Tienes que abrir tu corazón y recibirlo a Cristo. Cuando tú lo recibes a Cristo en tu vida, tú te puedes acercar con confianza al trono de la gracia. Puedes acercarte, arrodillar y hablar. Y Él no va a despreciar tu oración cuando tengas un corazón contrito y humillado, un corazón que esté ardiente, llorando, pidiéndole y clamando, como dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y eso es lo que Él te va a enseñar, las cosas que tú no conoces. Así es, mi amado hermano. Entonces, ahí nos acercamos con confianza. Pero mientras estamos orando sin Cristo, no tenemos esa oración, no va a llegar al cielo, no va a llegar esa oración, mi amado hermano. Tienes que tener a Cristo dentro de ti para que esas oraciones lleguen, para que lleguen esas oraciones. Así no van a llegar fácilmente, mi amado hermano. Entonces, eso te pido que hay que estudiar bastante para poder obtener la sabiduría de Dios, pedirle al Señor que nos dé más sabiduría, más entendimiento de la palabra. A Él tenemos que pedirle. No es por nuestra propia sabiduría de hombre, no, porque esto es humano, pero la sabiduría de Dios es diferente, mi amado hermano. Por eso hay que pedirle a Él que nos dé ese entendimiento de lo alto, ciencia y conocimiento de lo alto. Del ser humano
no hay sabiduría, mi amado hermano. No lo van a entender, no lo comprende. El ser humano no comprende las palabras de Dios. Cuando tienes a Cristo, sí lo vas a comprender y vas a entender la palabra de Dios, mi amado hermano. Cuando tú no lo tienes a Cristo, no vas a entender nada de lo que te estoy hablando. Si no tienes a Cristo en tu corazón, no vas a entender, para ti va a ser aburrido esta palabra que te estoy diciendo, no lo vas a tomar en cuenta. Pero cuando tienes a Cristo, tienes un espíritu que te ayuda, que Él es el que se va a alimentar. El espíritu es el que se va a alimentar. Él va a escoger la palabra y Él va a rechazar lo que no es bueno, lo va a rechazar, y lo que es bueno lo coge, lo alimenta. Así es el espíritu, mi amado hermano. Bendito y grande, maravilloso. Gracias, Padre amado, por tu palabra, Señor, que me da, Señor. Gracias. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, para que obtengamos misericordia y hallaremos gracia para el oportuno socorro. Tiempos de tentaciones, sean por las adversidades o la prosperidad, y especialmente en nuestros momentos de morir. Ahí tenemos temor. Cuando nosotros nos viene ese temor, como ahora estamos viendo las muertes en la televisión, en las noticias, todo, en la gente que habla, tenemos ese temor. Pero déjame decirte, mi amado hermano, cuando estamos en Cristo ya no tenemos ese temor. Porque para morir, dice Cristo claramente, morir es ganancia. Así es, mi amado hermano. Si yo estoy en Cristo, para mí morir es ganancia, mi amado hermano. No tengo esa preocupación, no tengo ese anhelo de estar preocupado. ¿A qué hora me tocará a mí? ¿A qué hora me tocará eso? No. Cuando nosotros estamos bañados en la sangre de Cristo, ya la enfermedad pasa. Por eso dice claramente, si nos vamos a Éxodo, claramente ahí nos explica de la sangre, cuando fue rociado en los pilares, fueron en donde los postes, o sea, los pilares, donde las casas estaban para eso, tenían que bañar, ponerle la sangre del cordero, para que cuando venía la tempestad pasaba de largo. En cambio ahora nosotros tenemos a Cristo, somos bañados por la sangre de Cristo, entonces las enfermedades pasan, las tempestades pasan, ven que la sangre de Cristo está aquí, no entra, mi amado hermano. Entonces para nosotros, cuando estamos en Cristo, no tenemos esa preocupación, mi amado hermano. Por eso te invito a que aprendas un poco más de la palabra y seguir en el camino aquí, seguir aprendiendo más, porque yo también aprendo un poco más, siguiendo en este estudio, aprendo un poco más también. Y para mí, seguir estudiando y seguir avanzando en los caminos del Señor. Es bonito seguir cuando tienes al Espíritu, pero cuando no tienes el Espíritu de Dios, mi amado hermano, no puedes hacer nada. Por tu propia cuenta no lo puedes hacer. Esto lo hace por medio del Espíritu Santo, mi amado hermano, porque tu propia cuenta no puedes avanzar a Dios. Por tu propia cuenta no puedes coger la palabra de Dios y leerla, porque para ti es aburrido. Una hoja lo podrás leer, pero ahí para adelante no lo vas a comprender y no lo vas a leer más. Entonces cuando tú tienes al Espíritu Santo, es el Espíritu que te va a guiar. El Espíritu es el que te guía en la verdad. El Espíritu es el que te convence de los pecados que estamos. El Espíritu es el que te convence a ti de todas las cosas, de todas las perversidades que hablamos. Él te convence. Y Él te dice que no tienes que actuar así. Entonces, mi amado hermano, este es el temor que nosotros tenemos cada día cuando estamos preocupados, ansia porque no tenemos a Cristo. A Cristo Jesús no lo tenemos en nuestra vida. Lo tenemos solamente de lejito, lo tenemos. De lejito lo tenemos a Cristo. Pero no lo tenemos de cerca en nuestro corazón. Tenemos que ponerlo en nuestro corazón. Decirle que Él viva dentro de nosotros. Porque este es el aposento donde Él se estaciona aquí, el Espíritu. Y Él es que se entra en nuestras vidas. Entonces eso que tenemos que dejar nosotros, mi amor hermano, aceptarlo a Cristo en nuestras vidas. Que Él entre en nuestra vida y será un cambio, va a haber. Entonces por el mismo Espíritu comienzas a escuchar la palabra, porque así por así no lo vas a escuchar, mi amado hermano. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Tenemos que ir al trono de la justicia y reverencia, santo temor, pero no como arrastrándonos, sino invitados al trono de misericordia, donde reina la gracia. Tenemos de nuevo solo por la sangre de Jesús para entrar al lugar santísimo, vea. Solo por la sangre de Jesús para entrar al lugar santísimo. Acuérdese, en el tiempo de antes, para entrar en el tabernáculo de Dios, tenía que el sacerdote
bañarse por el Cordero de Dios, tenía que limpiarse para entrar al aposento, al lugar santísimo, tenía que él primeramente limpiarse con el Cordero para él poder entrar, mientras él no podía entrar con la sangre del Cordero. Ahora, en el tiempo de ahora, somos nosotros bañados con la sangre de Cristo cuando Él fue crucificado en la cruz, murió por nuestros pecados, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, tenga vida eterna. Y eso es lo que la sangre de Cristo es para que nosotros tengamos vida eterna. Así es, mi hermano, porque dice claramente solo por la sangre de Jesús para entrar al lugar santísimo en nuestro abogado y adquirido todas nuestras almas puede desear o querer. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Vemos en los libros de Corintios, capítulo 2, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los iniciados, pero una sabiduría no de este universo, ni de los gobernantes de este mundo, forzado a desaparecer. Vemos que esta sabiduría, la que estamos hablando, no es de este mundo, es sabiduría de Dios. No es porque yo lo quise hablar o lo quise decir, pero es que Dios pone las palabras, mi amado hermano. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los iniciados, pero una sabiduría no de este universo, sino de los gobernantes de este mundo, forzados a desaparecer. En el verso 7, sino que hablamos sabiduría de Dios en el ministerio en el cual ha sido escondido, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, las cuales ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la sabiduría conocido, nunca hubiera crucificado al Señor de gloria. Poderoso el Señor. Claro, vemos también cómo nos habla en el verso 8, dice, las cuales ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Bendito sea tu nombre, Señor. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazones de hombre, son las que Dios prepara para los que los ama. Gloria a Dios. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pues ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Bendito sea, grande, maravilloso. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Nosotros, dice, en el verso 12 dice claramente, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente por el perdón del pecado. Gratuitamente fuimos lavados, comprados por la sangre de Cristo. Así es, mi amado hermano. Vemos que ahí, cuando vemos en los libros en San Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es lo que nos está hablando, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente, los cuales también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, adoptando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre, ahí está, como le decía antes, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedades o locuras, y no pueden entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. Eso es lo que yo le trataba de decir. Eso es lo que le trato de decir a ustedes, miren. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. No acepta, porque si aceptáramos las cosas del Espíritu, fuéramos con un propósito, con una sola mirada de frente para adelante a lo espiritual.
Pero el hombre no percibe eso. Porque un ratito están hablando bonito de Dios, pero después de un momento comienza a sacar las malas palabras. Y eso no es así, mi amado hermano. Si habla de Dios, quédate para Dios, quédate largo hablando para Dios. Pero no que un solo rato y después otro rato comienzas a enojarte, te comienzas a resentir, te da orgullo, resentimiento. O sea, todas esas cosas no es de Dios, mi amado hermano. Porque el diablo, déjame decir que el diablo vino aquí a robar, a hurtar, dañar relaciones, dañar amistades. Eso es lo que vino el diablo. Y así es, mi amado hermano. Y todos los incrédulos que somos nosotros, que no aceptamos la palabra de Dios. A veces la rechazamos. Y esa palabra cuando la rechaza, mi amado hermano, esa es la que, cuando va a venir esa es la que te va, ¿cómo se llama esa palabra? La que te va a decir, esa es la que pecaste, pecador. Como tenemos que arrepentirnos. Esa palabra nos condena a nosotros, porque la rechazamos esa palabra, nos vamos a ser condenados más si la rechazamos esa palabra. No tienes que rechazar la palabra de Dios, mi amado hermano. Deja que entre a tu vida, deja que participe esa palabra en tu vida. Cuando entre a tu vida, esa palabra te va a hablar. Pero el hombre natural no acepta las cosas espíritu de Dios, porque para él son necedad y locura, y no la pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no juzga por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos, así hermano, exhortar a la gran misericordia de Dios a que presentéis vuestros cuerpos de como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es en vuestro servicio racionales. No os adoptéis al mundo, sino sed transformado por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo cual bueno, lo aceptable y lo perfecto. Ordeno, pues por la gracia que me fue dada a cada cual que está entre vosotros, que no piense más altamente de lo que debe pensar, sino que piense con sobriedad, según la medida de la fe que Dios dio a cada uno. Porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función, así mucho que somos un cuerpo en Cristo, y cada uno miembro de uno de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos fue dada, si es de profecía, úselo según la analogía de la fe. Si en el servicio, que sea del servicio, y si es enseñanza, que sea de enseñanza. En exhortación, en la exhortación, y que él comparta con generosidad, y que él cuide de los demás con diligencia. El que hace misericordia con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo y llegando a lo bueno. Eso que tenemos que hacer nosotros, aborrecer todo lo malo ya. Cuando ya estamos en Cristo tenemos que aborrecer todo lo malo. Ya nada de fiesta, nada que tengo que ir al cumpleaños, ya todo eso tenemos que aborrecer, lo malo, y llegar a lo bueno. Donde hay que están compartiendo la palabra, allá voy. Donde estén hablando de la palabra, ahí estoy yo. Ya no estoy donde están los que tengo que ir a tomar o están de fiesta, ya nada de eso. Todo lo malo tiene que uno mismo apartarse. Todo para ser diferente, porque tienes que demostrar que tú eres diferente en Cristo ya. Ya tú no eres el mismo del mundo, sino que ya tú tienes que ser diferente. Por eso el Señor mismo dice su palabra, ya no soy de este mundo. Solo estamos de pasada nomás ya. Así es, mi amado hermano.
El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo y llegando a lo bueno. Amados unos a otros con amor fraternal, y en cuanto al honor, y prefiriéndose uno a otro. En cuanto a la diligencia, no perezoso, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor, así como lo estamos haciendo. Unos y otros compañeros o hermanos en Cristo que estamos participando en la palabra de Dios, haciendo la obra del Señor, trabajando en la viña del Señor. Y así lo estamos haciendo, compartiendo el mensaje, compartiendo un lado, otro lado el mensaje, hablando de Dios. Y ese es el trabajo que hacemos en cuanto a la diligencia, no perezoso, dice, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor. Y ahí estamos sirviendo al Señor. Uno ha venido ya a servir, ya no ha venido que le sirvan, sino a servir, así como el Señor vino a servir. No vino que Él le sirvieran como rey, nada. Él vino a servir a nosotros. Recordemos que aquel mensaje cuando a Pedro le lavaba los pies, le dijo, no, Señor, a mí no me vas a lavar los pies. Y dijo, no, esto es necesario que lo haga, porque si no, no formaba parte de él. Entonces él tuvo que dejar lavar los pies. Y así dejó un ejemplo para nosotros que estamos en Cristo. Y así nosotros tenemos que venir a servir, mi amado hermano. Regocijándonos en la esperanza, sufrido en la tribulación, perseverado en la oración. Siempre tenemos que estar orando, pidiéndole al Señor que nos ayude en nuestras debilidades, que nos ayude y nos proteja en todo lo que está en el mundo. Así es, mi amado hermano. Contribuyendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Bendecid a los que te persiguen y bendecid a los que te maldigan. Si me persigue alguien a golpear o a pegar, tengo que bendecirlo. Y si alguien me maldiga, tengo que bendecirlo. Ya no soy en ese tiempo de antes que tenía esa venganza de desquitarme. Si él me pegó una, yo le pegaba dos. Ya no, ahora ya no, mi amado hermano. Bendecí a los que te persiguen y bendecí a los que te maldigan. Regocijar en que te regocijan, llorar en los que lloran. Por eso es que también ahí también nos habla el Señor, mía es la venganza, ya no es de nosotros. Ya no tenemos que nosotros estar peleando, sino dice el Señor, mía es la venganza. Así es, todos tenemos que dejarla al Señor. Y teniendo el mismo sentir los unos con los otros, y no siendo altivos, sino asociándonos con los humildes. No sea sabio en vuestras opiniones. Así nosotros somos sabios, pensamos diferente, pero deja lo que Dios haga. Es la voluntad de Dios, mi amado hermano. No paguéis a nadie en el mal por mal, procurando lo bueno delante de todos los hombres. Así es, mi amado hermano, hacer todo lo bueno. Si es posible, en lo que depende de vosotros, procurar la paz con todos los hombres. No temáis venganza vosotros mismos, cuando si no, da lugar la ira, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahí está lo que le estaba hablando. Vemos en los libros de Romanos, capítulo 12, verso 19, nos habla el Señor ahí. No toméis venganza vosotros mismos, amados, sino da lugar a la ira, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, amontonarás aguas sobre su cabeza. Gloria a Dios. No seas vencido por lo malo, sino vence con la mente de Cristo. Gloria a Dios. No seas vencido por lo malo, sino vence con la mente de Cristo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre grande. Habiendo terminado el apóstol la parte de su carta en que argumenta y pruebas diversas, doctrinas que son aplicadas prácticamente, aquí plantea deberes importantes a partir de los principios del Evangelio. El ruego a los romanos como hermanos en Cristo, que por la misericordia de Dios presente su cuerpo en sacrificio vivo a Él. Este es un poderoso llamado. Recibimos diariamente del Señor los frutos de su misericordia
Presentemos todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, porque después de todo, que tanto es en comparaciones con la grandeza, riqueza que recibimos, es aceptable a Dios, un culto racional por el cual somos capaces y estamos preparados para dar razón, y lo entendemos. La conversión y la santificación son la renovación de la mente, cambio de la sustancia, sino de las cualidades del alma. El progreso de la santificación, morir más y más el pecado. Eso que tenemos que matarlo más al pecado. Pero ¿cómo lo hacemos? También hacemos orando, ayunando y predicando y hablando más de la palabra también, mi amado hermano. Sí, por eso dice el progreso de la santificación, morir más el pecado y vivir más para la justicia, es llevar a cabo esta obra renovadora hasta que es perfeccionada en la gloria. Y el gran enemigo de esta renovación es conformarse a este mundo. Cuidado de formaros planes para las felicidades como si estuviera en la casa de este mundo, que pronto pasa. No caigáis en las costumbres de los que andan en la lujuria de la carne y se preocupan de las cosas terrenales. Ahí está, nos preocupamos de tener una casa, de tener un carro, nos preocupamos de hacer riqueza, pero no nos preocupamos del alma. No nos preocupamos si tenemos a Dios en nuestras vidas, si no preocupamos las cosas, como en el mensaje de Jesús con Marta y María. María escogió lo mejor de sentarse a los pies de Cristo y recibir el mensaje. En cambio, Marta ella estaba afanada en los quehaceres, buscando qué hacer, limpiando la casa, preparando para la comida, pero no escuchó el mensaje de Jesús. En cambio, María se sentó a los pies de Cristo a escuchar el mensaje. En cambio, Marta estaba en los quehaceres del mundo. Y eso nosotros hacemos. Estamos más para el mundo que para Dios. Estamos más las cosas del mundo buscando las fiestas, las parrandas, el cumpleaños de tal amigo, el cumpleaños que hay que ir por allá, allá hay que jugar, vamos al fútbol, preocupando del mundo. Pero no nos preocupamos de Dios. Todo al mundo, pero no a nada para Dios. No le damos un tiempito para Dios. Y eso es. Por eso dice que nosotros nos preocupamos más. Dice, no caigáis en las costumbres de los que andan en la lujuria de la carne y no preocupéis de las cosas terrenales. Y eso nos preocupamos. De los terrenales más nos preocupamos, pero no nos preocupamos de los celestiales. La obra del Espíritu Santo empieza primero en el entendimiento y se efectúa en la voluntad de los afectos y las conversaciones hasta que hay un cambio de todo el hombre al semejanza de Dios, en el conocimiento de la justicia y la santidad de la verdad. Así pues, ser piadoso y presentarnos a Dios. El orgullo es un pecado que está en nosotros. Por naturaleza necesitamos que se nos advierta y que seamos armados en su contra. Todos los santos constituyen un cuerpo en Cristo, que es la cabeza del cuerpo, en el centro común de su unidad, en el cuerpo espiritual. Hay algunos que son aptos para una clase de obra y don llamados a ella, otro para otras clases de obra. Tenemos que hacer todo el bien que podamos, unos a otros, y para provecho del cuerpo, si pensaremos debidamente en los poderes que tenemos, en cuán lejos estamos de aprovecharlo apropiadamente. En eso nos humillaría, pero como no debemos estar orgullosos de nuestros talentos, debemos cuidarnos, no sea que son pretexto de la humildad o de la negación. El orgullo y la arrogancia y la soberbia se definen en un solo espíritu,
cuyo nombre es Leviatán. Este espíritu es a la raíz de los pecados, debido a que fue el pecado que llevó a Satanás a rebelarse contra Dios. Una de las personas que camina con orgullo puede caer en cualquier pecado. Cada vez que una persona se enorgullece, le recuerda a Dios la rebelión que ocurrió en el cielo. Hoy día, a un sinnúmero de personas que han caído en pecado y no se han vuelto a levantar por causa del orgullo que anida en su corazón. Es el orgullo que nosotros tenemos, la terquedad, la braveza, rebelión, el enojo. Todas esas cosas son que tenemos guardado en el corazón. Pero cuando entra Cristo en nuestras vidas, Él nos quita todo eso. Por eso es que es bueno que comiences a que hables con Jesucristo y que dejes entrar en tu vida. Sí, mi amado hermano. Bendito sea y grande, maravilloso el Señor. Hay palabras sinónimas para referirse al orgullo, tales como soberbia, arrogancia, y tanto en el orgullo como la soberbia y la arrogancia son la raíz de todos los pecados. A continuación estudiaremos cada uno de estos conceptos que nos permitirá entender, al menos mediante este gran enemigo del ser humano. Los conceptos del orgullo, soberbia y vanidades van de la mano. Incierto es que en el mayor o menor medida cualquier persona se ha dejado llevar por este fantasma emocionales. En algún momento de su vida, dentro del ser humano, se reproducen dos dualidades: la lucha entre el alma y el ego. Gloria a Dios. Entre el alma y el ego, el yo esto. Yo soy más, yo soy el que tengo más dinero, yo soy el más chévere, yo soy el más sabido. El ego, ahí está el ego, el alma y el ego. El alma te conecta con Dios, con las vitalidades, con la humildad. Por contrario, la soberbia y la vanidad conduce al ego del deseo de sobresalir por encima de los demás, a las rivalidades que hacer entonces. Claro, el orgullo sería la humildad y la vergüenza o la modestia, que por la general son considerados como virtudes. El sano orgullo es inmediatamente distinguible del orgullo maligno, soberbia. La vanidad es la falta de verdad por error, estupidez o mala voluntad en la expresión de la propia valía. Vanidoso se atribuye a una persona mayor de lo que realmente tiene. Si lleva su vanidad al extremo, cae en un ridículo y orgullo. En cambio, puedes tener una justa apreciación de su valía. Y esta puede ser enorme, pero su engaño consiste en que considera que el mérito de esa valía única, exclusivamente suya, no soporta pensar que ha llegado a esa valía. Ayúdanos, por otro, que sin ellos no hubieses llegado a estar donde estás. Es un desagradecido que suele pagar o ayuda al presente con el olvido, o peor aún, con el rencor y el resentimiento. No quiere la cercanía de quienes han ayudado, porque le recuerdan su dependencia. El orgullo es el amor desordenado a la propia excelencia. El máximo grande del orgullo es considerar que uno de los que debe nada a Dios, que no necesita su ayuda absoluta. Ahí vemos que hay veces tenemos y decimos tenemos por mi esfuerzo, tengo porque he trabajado duro y lo tengo por este esfuerzo. Ahí vemos que no ponemos el lugar a Dios, porque ahí decimos gracias a Dios que me dio la fuerza
para obtener esta casa, para obtener este carro, para obtener este negocio, siempre poniendo en el primer lugar a Dios. Pero si no lo ponemos a primer lugar a Dios, no, estás haciéndote orgulloso por ti mismo. Porque déjame decirte, mi amado hermano, que Dios fue el creador del cielo y la tierra. Él nos creó a nosotros. Él es el Todopoderoso, mi amado hermano. A Él es para la gloria, a Él. Fuimos nosotros hechos para alabarlo al Señor, para glorificarlo al Señor, para darle a Él el primer lugar y la gloria para Él. Si tenemos que decir, tenemos esta casa, gracias a Dios porque me dio la fuerza, gracias a Dios porque Él me bendició en el trabajo, gracias porque Él me consiguió el trabajo, gracias a Él y gracias por su misericordia, porque la misericordia de Él es tan grande y maravilloso. Aún nosotros fallando, aún nosotros siendo pecadores, pero Él tiene misericordia con nosotros. Nos da un día más de vida, un día más que nos da para poder estar junto a Él. Así es, mi amado hermano. No te canso más, mi amado hermano. Te llego hasta ahí para que puedas entender más y pedirle sabiduría a Dios. No sabiduría tuya, sino a Dios pídele. Pídele que Él te dé entendimiento de cada palabra que has recibido hoy, que te dé entendimiento Él, que te dé sabiduría a lo alto, ciencia y conocimiento de lo alto. No vas a entender si tú le pides por ti mismo, ser tú mismo el sabio, quieres entender la palabra, no lo vas a entender. Tienes que pedir la sabiduría a Dios para que Él pueda hacerte entender. Así es, mi amado hermano. Dios te bendiga, mi amado hermano. Dios te guarde en tu salida y en tu entrada a usted y su familia. Que Dios me lo cuide y Dios me lo proteja a usted. Y todos los que están participando en este video, que sea bendiciendo a nuestro Padre Celestial con las ricas bendiciones que cada uno nos vamos a recibir de acuerdo a la necesidad que estamos pasando. El Señor conoce nuestros corazones, el Señor conoce nuestro caminar, Él conoce nuestra vereda, Él conoce cada corazón que estamos pasando, cada problema que tenemos, cada de las necesidades que estamos pasando. Él conoce nuestras pruebas, Él conoce nuestros sufrimientos, Él conoce nuestra desesperación, Él conoce lo que estamos pasando sin trabajo. Hay veces que no tenemos trabajo o no nos pagan el trabajo. Él conoce todo eso, pero tienes que acercarte también al trono de la gracia para que también Él te escuche. Porque dice su palabra mismo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Y eso que tenemos que clamar de todo lo que nos está pasando. Así es, mi amado hermano. Démosle gracias. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor mío, por tu palabra que nos das cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a poner este mensaje en nuestro corazón, ya que para nosotros es imposible, Señor. Pero para ti nada es imposible, Padre amado. Bendito sea tu nombre y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor mío. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. De todo esto es lo que te hemos pedido, Señor, que sea en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén, amén. Como tu palabra dice, pide y os daré. Y así tenemos que pedir. Pero tenemos que pedir que nos dé sabiduría, no pedir riqueza, no pedir un carro, no pedir una casa, no pedir sabiduría para entender. Sí, mi amado hermano, pide eso y que Dios te va comenzando a darte sabiduría y entendimiento y para que puedas caminar y Dios te va bendiciendo cada día. Sí, mi amado hermano, así es, mi amado hermano. Bueno, me despido en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Hasta pronto, mi amado hermano. Vive Jehová en nuestras vidas.